Audiovisual Clips. Hablemos del virrey Ceballos, de los ingleses y de una novia. Así que ubiquémonos en tiempos de la colonia para contar algo de la historia de Pedro de Ceballos. Es la historia de dos frustraciones. Para algunos costados de estos asuntos estuvimos leyendo al estupendo Daniel Balmaceda. Un dato preliminar: Ceballos es muy conocido por ser el primer virrey del Río de la Plata, pero mucho antes fue gobernador de Buenos Aires y se la pasó peleando contra portugueses e ingleses que querían meterse aquí, ¿no? Breve resumen para meternos luego en una pequeña historia. Era Pedro Antonio de Ceballos Cortés y Calderón. Nació en Cádiz en junio de 1715. Fue soldado desde muy pibe y participó en avances de España sobre Parma, sobre Milán, sobre Niza y sobre varios otros lugares. Era bueno y valiente. Hizo carrera y lo nombraron coronel. En noviembre de 1755, Pedro de Ceballos fue nombrado gobernador de Buenos Aires. Tenía la orden de apurar la demarcación de la nueva frontera con el virreinato del Brasil, establecida en el Tratado de Permuta de 1750. Ceballos, como gobernador, venía a intentar alejar a los portugueses del estuario, alejarlo también cuando digo del estuario, digo de Montevideo, de Colonia del Sacramento, de la isla San Gabriel y de Buenos Aires. Pero hacer retroceder a los portugueses era hacer retroceder también a los ingleses, que no paraban en sus ganas de andar por acá y que eran aliados, siempre fueron aliados de los lusos, de los portugueses. En 1756 estalló una nueva guerra entre las potencias europeas, la llamada Guerra de los 7 Años. España, gobernada por Carlos III, entró finalmente en la guerra del lado francés y del otro lado Portugal e Inglaterra. Allá por 1762, sobre el fin de la guerra, los ingleses diseñaron un plan para intervenir en el Río de la Plata. Según ese plan, quedaría la banda oriental para los portugueses y la banda occidental para los británicos. La Compañía Británica de las Islas Orientales organizaría la expedición, que, bueno, parecía una operación corsaria. La compañía efectuó una suscripción, juntó la guita, aportó las naves, se publicó un bando en las calles de Londres, se solicitaban tripulantes aventureros para la expedición, asegurando libertad absoluta para el saqueo. Una consigna muy frecuente: libertad absoluta por un lado, para el saqueo por el otro, después se unen. Bien. Se vinieron con todo. Ceballos, bueno, muchas batallas que no vamos a describir, echó a los ingleses, les ganó. Fue una de las mayores victorias que se habían dado hasta entonces en esta parte de América. La Marina británica no estaba acostumbrada a perder. Envalentonado, Ceballos avanzó hacia el norte. Se apoderó en abril de 1763 de la fortaleza de Santa Teresa, allá por Rocha, y después de la de San Miguel. Llegó hasta Río Grande de San Pedro, donde debió detenerse. Y de pronto, tras batallas, muertos queridos y mil esfuerzos, le dijeron que se había producido el Tratado de París, que ponía fin a la guerra y por lo cual la Colonia del Sacramento y las demás posesiones ocupadas por Ceballos debían ser restituidas a los portugueses. O sea, todo en vano. El hombre se había peleado con dos imperios, que se volviera atrás. Ceballos regresó frustrado a Buenos Aires. Luego de marchas y contramarchas,
de fundaciones y despoblamientos, de permisos y prohibiciones. En 1776, por fin, Buenos Aires pasaba a tener importancia dentro de la estructura gubernamental del Reino Español y se transformaba en el virreinato del Río de la Plata. El primero, como premio tardío después de tanto triunfo ante ingleses y portugueses, fue Pedrito de Ceballos. Los vecinos de Buenos Aires lo apreciaban, además de haber sacado a patadas a los invasores, reorganizó la administración, las milicias, el comercio a través de su puerto, organizó la limpieza de las calles, ordenó liberar y, mejor dicho, nivelar las calles para su drenaje, construyó algunas veredas, organizó los primeros mataderos municipales. Ceballos tenía cierta popularidad. En una oportunidad ordenó a un vecino que vendiera a un criado al que estaba maltratando. En otra defendió a una tal negra Dominga que había peleado con su ama, no sé cómo fue el asunto. Parece que la patrona de la negra Dominga le había castigado con furia por no prepararle la bañera con agua caliente. Ceballos dispuso que se reviera la causa judicial porque el juez actuante, Juan Pablo López Camelo, era cuñado de la víctima. Bueno, el caso es que consiguió que en vez de ahorcada, Dominga fuera vendida a un estanciero. Otro asunto fue el de Manuel de los Santos de Toledo, un vecino que había sido condenado a pena de muerte por haberse descubierto que era homosexual. El virrey logró conmutar la pena y enviaron a Santos de Toledo deportado a las Islas Malvinas. Ah, mire usted. Claro. Cansado de la mugre, aplicó castigos económicos a los que arrojaban la basura a la calle. También impuso las multas por exceso de velocidad a quienes galopaban por la actual zona del centro porteño. El que se excedía en el trote corto pagaba 10 pesos. Y si llegaba a reincidir, ya no había dinero que lo salvaba. 22 meses de cárcel y castigos corporales. Tomá. Fumaba cigarros de chala que él mismo armaba y era un empedernido fanático del mate. Hasta el punto que durante los años que le tocó regresar a España, luego de ser gobernador y antes de volver con el cargo de virrey, se hacía enviar paquetes de yerba, don Pedro de Ceballos, y se llevaba unos matienzos allá delante de los cortesanos de Madrid. Atención, en Buenos Aires había virrey, pero no había virreina. El destino había querido que Pedro de Ceballos no llegara casado a Buenos Aires. Mientras se encontraba en España, había conocido a una prima encantadora. Sin embargo, pocos días antes del casorio, la dama murió. El dolor de aquel amor perdido recién sanó en 1777, cuando conoció en Buenos Aires a María Luisa Pintos, de 18 años. Pero había una ley que dificultaba las cosas. No podía contraer matrimonio mientras fuera virrey. ¿Qué hacen las leyes, loco? Qué raro, pero ¿qué tiene que ver? Era una gran contradicción, porque era el propio virrey quien autorizaba los casamientos. Buah. Ceballos podía consentir todos los pedidos de matrimonio, menos el suyo. Cuenta Daniel Balmaceda que la falta de papeles no impidió que la pasión de Pedro y María Luisa realmente, lo llevara a tener varias lunas de miel anticipadas. Pero Pedro de Ceballos no quería que su amada fuera el comentario de los copetudos porteños. Se veían en secreto y se amaban, pero no podían casarse. Y sucedió algo notable. El primer virrey que conoció Buenos Aires resignó su cargo con el único deseo de partir cuanto antes a España y salteando
interminables trámites burocráticos, recibir en persona el permiso de Carlos III para casarse con su amada María Luisa Pintos. Bueno, lo que hay que decir es que María Luisa ya estaba embarazada. Pedro de Ceballos partió el 12 de junio de 1778 hacia España para poder casarse. Ceballos abandonó su poder sobre territorios que hoy comprenden la Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, una buena parte de Chile y algo de Brasil. Pero nunca alcanzó a ver al rey. Empezó a sentirse mal en Córdoba la sultana, en Córdoba, en Andalucía, cuando se hallaba camino a la corte. En la corte lo esperaba no solo el permiso del casorio, sino el título de marqués de Colonia por su actuación en la Ciudadela Oriental. Algunos dicen que fue envenenado con arsénico. Moribundo, pidió agregar algo en su testamento. Allí informó que el obispo de Córdoba, España, debía hacer que se cumplieran ciertas disposiciones que le había comentado de forma reservada y que se referían a María Luisa y el niño. Ceballos murió el 26 de diciembre de 1778 a los 63 años. A Buenos Aires mandaron a Juan José de Bertis y Salcedo, que fue el virrey Bertis, ¿no? Un par de meses después, en Buenos Aires, nació el hijo de Ceballos. Fue bautizado con el mismo nombre, Pedrito. Pero ya no fue un fiel representante de la España colonia. Pedro Antonio de Ceballos, el niño, Martín Miguel de Güemes. Pero esa es otra historia. Gracias por ver y escuchar este video, y no olvides suscribirte para recibir las notificaciones de nuevos videos todas las semanas. Dale a me gusta si te gustó, y comparte en las redes sociales para que el canal siga creciendo, y trayéndote a los mejores exponentes de las artes audiovisuales.